En estas elecciones por primera vez establecimos acciones afirmativas para el Senado de la República. Establecimos acciones afirmativas para personas con discapacidad, para personas afromexicanas, también para personas migrantes residentes en el extranjero, para personas indígenas, y eso conllevó a que tuviéramos 9 fórmulas postuladas por los partidos políticos. Ahora, con relación a este tema, se nos presentaron escritos, particularmente del ciudadano Pedro David Ortega Fonseca, en donde estableció una problemática que es real. Ninguna persona que fue postulada por la acción afirmativa para personas con discapacidad va a llegar al Senado de la República. En el Senado establecimos que los partidos políticos debían postular a una fórmula de personas con discapacidad por la vía de representación proporcional dentro de los primeros 15 lugares de la lista de representación proporcional. Y no puedo dejar de recordar que la primera propuesta que se nos circuló el 23 de noviembre establecía que los partidos políticos deberían postular una fórmula de personas con discapacidad dentro de los 10 primeros lugares en la lista de representación proporcional. Recibimos diversas observaciones con relación a esta propuesta y eso nos llevó a que tuviéramos varias reuniones, pero una ya muy cercana a que fuera la sesión de Consejo General con las distintas representaciones de los partidos políticos. Y eso llevó a que el acuerdo posible que se aprobó fue que se estableciera esta acción afirmativa para dentro de los primeros 15 lugares de la lista y no 10 como originalmente se había previsto. Hoy Pedro David Ortega destaca que ninguna fórmula de candidaturas integrada por personas que viven con algún tipo de discapacidad ocupará un espacio en la integración de la próxima legislatura en el Senado de la República, derivado de los lugares en la lista de representación proporcional en los que fueron colocadas las personas para cumplir con esta acción afirmativa, por lo que solicita que implementemos las acciones necesarias y suficientes para revertir esa situación con base en la atribución que tenemos reconocida para garantizar la efectividad de las acciones afirmativas, específicamente mediante la realización de ajustes en la lista de representación proporcional registradas por los partidos políticos. Sustenta su petición en la jurisprudencia 10/2021 de rubro paridad de género. Los ajustes a las listas de representación proporcional se justifican si se asegura el acceso a un mayor número de mujeres. Sin embargo, desde mi punto de vista no podemos equiparar la acción afirmativa con este principio constitucional, porque no es lo mismo, a final de cuentas, una medida que estamos adoptando y que es temporal para lograr que haya condiciones de igualdad al cumplimiento de un principio constitucional, que lo que ha buscado es reconfigurar el espacio público como un lugar que tiene que ser compartido por hombres y mujeres por igual. Pero incluso en el caso de los ajustes a la integración del Congreso para garantizar la paridad en 2021, no estuve de acuerdo con que hiciéramos esos ajustes porque no fue una regla que establecimos para el proceso electoral, por lo que incorporarla al momento de hacer la asignación de representación proporcional atentaba contra los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que se introducía una nueva regla que no conocían los partidos políticos. Por eso ahora, para este proceso electoral 23-24, previmos la posibilidad de hacer este ajuste de género desde la aprobación del Acuerdo 645 el 7 de diciembre, pero no así para hacer ajustes para garantizar el arribo de personas que fueron postuladas para cumplir con acciones afirmativas. Por ese motivo yo no acompañaría que se hiciera ese ajuste, pero sí me parece importante visibilizar esta situación porque sin lugar a dudas es grave y pone en relieve de que no se logró el objetivo que estábamos buscando cuando establecimos esta acción afirmativa, en particular para las personas con discapacidad. Por supuesto, quiero hacer énfasis en que yo estoy de acuerdo con el ajuste de género que se está proponiendo en este proyecto y la manera como se está haciendo fue un motivo de debate en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, pero me parece que efectivamente la primera regla que nosotros establecimos es que el ajuste de género se hiciera sobre el partido político que tenía una mayor subrepresentación de mujeres y de esta forma se está haciendo. Ahora, me quiero detener también en otro tema. Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, se presentó un escrito firmado por el representante del Partido Acción Nacional alegando la inegibilidad de un candidato electo al Senado de la República por encontrarse en el supuesto establecido en la fracción 5 del artículo 38 de la Constitución.
Adicionalmente, se presentó un alcance en donde exhibieron copias certificadas de una causa penal, una orden de aprehensión y el informe policial del 16 de agosto. El proyecto hace un análisis en donde considera que no es procedente formular requerimientos a otras autoridades. En principio, yo no comparto que no se hayan hecho estos requerimientos. A mí me parece que se debieron haber hecho requerimientos tanto a la Fiscalía de la Ciudad de México como a la Fiscalía de Chihuahua. No obstante, se optó por no hacerlo. Esa es la primera diferencia que quiero manifestar con relación a este análisis. La segunda diferencia es más de fondo porque arriba la conclusión del proyecto que esta persona, por diversos motivos, no es prófuga de la justicia. Y a mí, desde mi punto de vista, y como lo he dicho en otros casos que hemos conocido aquí, como el de Javier Cabeza de Vaca, me parece que no tenemos competencia para determinar si una persona es o no prófuga de la justicia. Y en su caso, pues se tendría que determinar por otra autoridad, por una autoridad judicial. No tenemos ninguna prueba de que esto ocurra en este caso y entonces, a partir de ese reconocimiento de la incompetencia para que nosotros hagamos este análisis y la falta de pronunciamiento por parte de una autoridad jurisdiccional, al menos que conozcamos, me parece que se tiene que reconocer también en una interpretación pro persona los derechos que tiene esta persona candidata y que incluso, pues como lo he dicho varias veces, los derechos políticos también son derechos humanos, entonces se tiene que dar esta interpretación más favorable a la persona en este caso y por lo tanto sí reconocer que es elegible, pero a lo que voy es que yo discrepo de las consideraciones, aunque a lo mejor la conclusión sea exactamente la misma. Entonces, muy probablemente, bueno, no muy probablemente, es un hecho y lo estoy anunciando en este momento, si no se modifica esta consideración del propio proyecto, yo presentaría un voto concurrente con relación a ese tema en concreto.